no tan niños. Seguimos con nuestro devocional. Bueno, a mí me toca una vez a la semana hablar con vosotros y quiero seguir compartiendo acerca de la fe. Y para ello cogemos el capítulo 11 de Hebreos y retomamos otra vez el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, lo que esperamos recibir, pero que no hemos visto y que a veces no hemos visto nunca, como es el caso del personaje que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de Noé. Noé, el capítulo 11, versículo 7 de Hebreos nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Génesis 6, capítulo 6 al 9, nos narra la historia de Noé. Noé tenía como 500 años cuando Dios le habla de cosas que iban a suceder. Dios estaba, digamos que estaba cansado, harto, disgustado, triste con el mundo que había entonces. Había mucha violencia, se habían vuelto contra él y la tierra dice que se había corrompido, es decir, se había corrompido, como que se había pudrido. Las vidas no daban lo que tenían que dar. Dios había creado al ser humano para vivir en esa relación con él y de ahí solo quedaba Noé. Noé era el único que había quedado y Dios piensa: voy a acabar con esta generación que no quiere saber nada de mí, que no hay forma de que se vuelvan, y a través de Noé y de su familia, si él me obedece, yo tendré esa relación y volveré a crear otro mundo. Para eso, él decide que va a ocurrir algo que no había ocurrido nunca. Dios le habla a Noé de que tenía que construir un arca. Era como una barca, pero como nos contaba Antonio el domingo, no tenía ventanas, solo tenía una puerta, ¿vale? Era súper grande, con muchos metros, cientos de metros, para que vivieran él y su familia, pero además tenía que meter en ese arca una pareja de cada especie de animales, de bichitos, de pájaros, de reptiles, de todo, para luego nuevamente volver a poblar la tierra, después de lo que iba a ocurrir. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir? Iba a caer agua del cielo, que hasta entonces no había caído. Iba a llover, lo que nosotros conocemos como llover, pero ellos nunca habían visto lluvia. Iba a llover, y iba a llover tanto que todo el mundo conocido iba a ser tapado por ese agua y iba a desaparecer, todos iban a morir. Noé estuvo muchos años, no se sabe exactamente cuántos. Si fueron 100, hay gente que dice 100 porque él tenía 500 y cuando entró al arco tenía 600, pero no saben si fueron 120, si fueron 100, si fueron menos. Lo cierto es que para construir ese arca y con las herramientas que Noé tendría entonces, que no tenía máquinas como las de ahora, eso le costó muchos años. Y muchos años de estar haciendo algo en lo que solo él creía, porque Dios se lo había dicho, que eso lo iba a salvar, y él permanecía obediente en eso, creyendo que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Vosotros a lo mejor pensaréis: bueno, Noé tenía muchos años, ya conocía a Dios, había visto muchas cosas con él, aunque la Biblia no los dice, pero tenía una relación con Dios. Por lo tanto, su fe había crecido también con el tiempo, aunque alrededor de él seguramente que se burlaban, se reirían, le dirían cosas, no querían saber nada de Dios y pensarían que él estaba loco por creer lo que Dios iba a hacer. Pero también vemos que a veces no es necesario vivir tantos años. Noé vivió más de 900 años para tener una relación con Dios que haga que nuestra fe aumente, porque uno no puede confiar ni tener fe en alguien a quien no conoce. Noé confiaba en Dios porque lo conocía y por eso creyó lo que Dios le decía. Yo quiero contaros también hoy, igual que la semana pasada os hablé de una misionera que se fue a la India, una chica, hoy quiero hablaros de un chico, un joven africano. Un joven africano que él se llamaba Kabú
pero que cuando, bueno, los misioneros le cambiaron el nombre por Samuel Morris. Él tenía que tener Morrison. Él tenía que tener un nombre inglés. Pero Samuel era de 1800, donde aún habían tribus, tribus donde vivían, y él vivía en una tribu, era pequeño, su papá era el rey de la tribu, pero entonces los reyes no tenían el dinero que puede tener ahora un rey. Él no tenía nada, sencillamente era el que dirigía al pueblo. Y las tribus peleaban entre ellos por tener poder, se llevaban a gente esclava, y a Samuel se lo llevaron en 2 ocasiones esclavo, precisamente por ser hijo del rey. En la segunda ocasión, una vez lo devolvieron, y en la segunda ocasión intentaron que el padre lo rescatase. No tenía dinero, no había dinero entonces, pero el padre ofreció lo que tenía, que era marfil y tal. Pero la persona, la tribu que lo había secuestrado, consideró que era poco y se quedó con él pensando que el padre haría lo posible por recuperarlo para poder llevárselo. Pero mientras estuvo con esa tribu, ellos lo maltrataban, lo azotaban. Bueno, tuvo muy mala vida. Tanto es así que en una ocasión, cuando le estaban pegando una noche, él oyó una voz que le dijo, Samuel, bueno, Samuel no, entonces aún era Cabú. Cabú, huye. Y dice que él salió huyendo y se fue a la selva. Era joven, tendría ahí igual los 14 años, pero había estado varios años prisionero. Es decir, toda su infancia se la había pasado prisionero. Y salió y estuvo durante días en esa selva hasta que llegó finalmente a una casa grande con tierra, una hacienda, donde lo recogieron y le dieron trabajo. Y allí había un cristiano. Y Samuel empezó a relacionarse con ese compañero, y este compañero le habló, lo oyó él una noche hablar con alguien, y él le preguntó que qué hacía, y él le dijo que estaba orando, y que estaba orando con Dios, que era como su padre. A partir de entonces, Samuel empezó a llamar a la oración, se dirigía como que era hablar con el Padre, pero ahí aún no había conocido a Dios. Este compañero logró llevarlo a una iglesia y finalmente Samuel tuvo ese encuentro con Dios que marcó su vida. Se sintió, además, pecador. Dice que tuvo una gran convicción de ser un pecador, aun cuando era un jovencito de 14 años y haber sido maltratado toda su vida. Sintió que él era un pecador y empezó a hablar con el Padre. Tanto era así, y tantas horas él pasaba hablando con el Padre, y lo hacía en voz alta y lo hacía durante la noche porque él trabajaba durante el día, que los compañeros del trabajo que compartían además como una habitación con él, se quejaban y no querían que él estuviera, decían que se había vuelto loco, que saliera de ahí, que los dejara en paz. Así que él por la noche salía al bosque y allí estaba durante horas hablando con Dios. Finalmente deja ese trabajo y se va a un pueblo. En el pueblo él iba a la iglesia, ahí conoció misioneros de Estados Unidos, se relacionaba con ellos, su relación con el Padre iba creciendo, pero él tenía mucha necesidad de saber y de tener conocimiento. Y bueno, el Espíritu Santo, saber acerca del Espíritu Santo a él lo maravilló. Él quería saber más, quería saber lo que eso hacía en una vida. Pero llegó un momento en que los misioneros ya no sabían qué decirle, aparte de tener una necesidad de que él sentía que tenía que ir a hablarle a su pueblo acerca de Dios para que pudieran conocerlo. Y varios misioneros le dijeron que tendría que irse a Estados Unidos para que allí él poder educarse y poder enseñar a los suyos. Pero él no tenía dinero. Así que cuando, en su afán de conocer acerca del Espíritu Santo, una misionera que sabía mucho del Espíritu Santo le dijo, mira, yo no puedo enseñarte más porque todo lo que sé me lo enseñó Esteban Merry. Y él le dijo, bueno, ¿y dónde está Esteban Merry? Y ella dijo, está en Nueva York. Y él dijo, pues iré a buscarlo a Nueva York, porque él quería saber más y quería poder prepararse. Así que sin dinero y sin nada, dejó ese pueblo y se fue hacia la costa para poder coger un barco que lo llevase a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Cuando llega a la costa,
él hace una oración, él ora al Padre y le dice, yo tengo que ir para saber más del Espíritu Santo a Estados Unidos y para poder conocer a Stephen Merry y poder prepararme para enseñarle a mi pueblo. Así que llega allí y se encuentra con un barco y le dice al capitán que lo lleve. Claro, el capitán no quería llevarlo, él no tenía para pagar, pero tal es la insistencia de él que finalmente se lo lleva y le ofrece que trabaje en el barco hasta que llegue allí. Cuando le dice, ¿cómo quieres que te pague? Aparte del billete y del transporte, ¿cómo quieres que te pague? Y él solo dijo, yo quiero conocer a Stephen Merry. En el barco, ni el capitán, ni los que iban en el barco, ni los marineros, eran cristianos, ninguno de ellos. Eran blasfemos, lo trataban mal, pero Samuel nunca se deprimía por esas cosas. Él oraba y cosas maravillosas sucedían. Así que el capitán y la mitad de la tripulación se convirtieron en ese trayecto. Y se hicieron, pues, amigos de él. Cuando llegaron allí y baja del barco, en Nueva York, él se despide, le dan algo de dinero y a la primera persona que ve le pregunta dónde vivía Stephen Merry. Para sorpresa, bueno, de él no, pero para sorpresa nuestra sí, porque Nueva York ya entonces era una ciudad muy grande, con miles de personas. Y él estaba en el puerto y Stephen Merry vivía a la otra punta de la ciudad, a unos 5 o 6 kilómetros. Es decir, como vivir en el puerto y te Sagunto un poco más lejos. Vivía, pero este hombre le dice que lo conoce y que él le va a acompañar hasta la casa. Así que él, todo contento, llega a la casa de Stephen Merry, se encuentra con él y Stephen Merry salía en ese momento y dice que se iba a un culto de oración. Y le dice, no puedes venir, pero al lado de mi casa, porque las iglesias entonces funcionaban, tenían locales que los llamaban la misión, donde recogían a gente, les daban de comer o dormían y tal. Le dice, espérame aquí en la misión y cuando yo venga esta noche te prepararé un lugar para dormir. Y se fue. Cuando Esteban volvió por la noche, se acerca a la misión para prepararle cama. Y la gente que había allí era gente pobre que no conocía a Dios. Y cuando entra, se encuentra a 17 personas de rodillas, orando con Samuel. Y todos habían recibido a Jesús como su Salvador. Él no sabe lo que Samuel hizo, pero ocurrió. En los días siguientes, él quería que Samuel viese la ciudad, quería enseñarle todo. Samuel ya le había dicho que quería que le hablara del Espíritu Santo, pero era como que no tenía tiempo. Así que una vez le pide que lo acompañe a un funeral, iban en un carrito de caballos, no había coches, en un carrito. Y Samuel le dice, ¿aquí has orado alguna vez? Y él le dice, sí, suelo orar en los trayectos. Y él le dijo, ¿podemos orar ahora? Y lo hizo ponerse de rodillas. Y Samuel oró. Su oración fue que este hombre tuviera tiempo para hablarle acerca del Espíritu Santo, que no estuviese tan atareado, pero no solo para hablarle a él, sino que a partir de entonces que él solo hablase del Espíritu Santo cuando predicase, cuando escribiese, cuando diese charlas, que solo hablase y que estuviese lleno del Espíritu Santo. Él había ido a conocer el Espíritu Santo, pero Esteban relató que hubo tal presencia de Dios y tal presencia del Espíritu Santo en ese carro como nunca antes había ocurrido. Por él habían orado grandes predicadores y siervos de Dios, porque fuese lleno del Espíritu Santo, pero nunca sintió lo que había sentido ahí. Y a partir de ahí, él fue distinto en sus predicaciones y en sus escritos, porque fue lleno del Espíritu Santo de una forma bárbara. Finalmente, a Samuel lo mandan a la universidad, una universidad cristiana, y llega allí y lo trastoca todo. Su relación que él tenía con Dios era grande y era hermosa. Así que todos los estudiantes empiezan, a ser tocados por las palabras de Samuel. Transcurre el tiempo y Samuel, con 20 años, enfermó de los pulmones, y en aquel tiempo que no había medicaciones ni había nada,
y que además Samuel había sufrido mucho en su vida, había tenido mucha carencia alimenticia y le habían maltratado mucho, no debía de ser muy fuerte físicamente. Y él sabía que había llegado su hora, sabía que iba a morir. Parece paradójico, él tenía un sueño, había ido por dos cosas a Estados Unidos: prepararse para volver a su pueblo y hablarles de Dios y poder conocer más al Espíritu Santo. La segunda la había cumplido, pero casi en lo contrario. Todo el que se acercaba a él conocía más al Espíritu Santo. Y no era por la predicación que él hiciera sobre el Espíritu Santo ni la enseñanza, sino porque estaba tan lleno de él por la relación que tenía con Dios, que todo el que se acercaba era tocado de una forma especial. Le preguntaron a Samuel si estaba triste. Él sabía que se iba y él dijo que no. Sabía que se iba y que aunque no iba a poder cumplir el otro sueño, que era hablarle a los suyos, sabía que Dios iba a mandar a gente allí para hablarle a los suyos, que él había hecho su parte y que esa parte la iban a hacer otros. Y así fue. Varios de sus compañeros de la universidad, cuando terminaron, se fueron hacia África, algunos a Liberia, de donde era Samuel, para poder predicar a los suyos. Samuel vivió como Noé. Noé, una larga vida, esperando algo que lo iba a salvar a él y a su familia, que no había visto nunca. Y esperó y confió en Dios. Samuel tuvo una corta vida. Se convirtió con 14 años y murió con 20 años. Sin embargo, la vida de Samuel fue una vida de una relación que solo por cómo caminaba, solo cómo hablaba, dejaba impactados a los demás y los demás florecían. Él murió feliz de que se iba con Dios. Murió gozoso de que había gente que iba a ser la parte del sueño que Dios había puesto en su corazón. Sabía que ese sueño no le pertenecía a él, que era de Dios, pero que había sido parte para que otros pudieran predicar a sus hermanos y a su familia. Y partió con Dios con mucha paz. Es una persona que impactó a mucha gente. Hay muchos escritos de él. En la universidad donde estudió hay un edificio que lleva su nombre. Se han escrito varios libros de él y se ha hecho hasta película y documental sobre su vida. Os animo en una cosa: para poder creer a Dios, para que nuestra fe crezca, tenemos que relacionarnos con Él y tenemos que conocerlo. Y tenemos que vivir como vivía Samuel, como si él hubiera sabido que tenía poco tiempo. Pero él tuvo una vida intensa de relación con él, de la que no se arrepintió, de la que fue feliz, gozoso desde el día en que conoció a Dios. Ojalá que nosotros, aunque seáis pequeños, aunque seáis jóvenes, aunque seamos mayores, no penséis, como Noé podemos esperar mucho tiempo para ver una respuesta. Otros la vamos a ver antes. Lo importante es poder ser parte en lo que Dios quiere hacer. Y para eso necesitamos conocerlo íntimamente de una forma real y personal para poder confiar en Él y poder creerle. Que Dios os bendiga.